Vamos a estudiar a continuación la posición que pueden tener en el espacio dos rectas, uno respecto a la otra. Ese es un problema que trata la geometría lineal que llamamos posición relativa entre dos rectas. Os he hecho un pequeño esquema en la pizarra para que veáis las cuatro posibles posiciones relativas. Fijaros, un primer caso, las dos rectas R y S pueden ser la misma, es lo que llamamos rectas coincidentes. La S siempre la dibujo en color azul y la R en color rojo. Un segundo caso, estas dos rectas R y S vemos que pueden ser paralelas. Un tercer caso C, esas dos rectas puede ser que se corten, es decir, que no sean paralelas ni coincidentes, que no tengan la misma dirección y corten en un punto. Otro caso es el caso de que se crucen, es decir, no tienen la misma dirección en el espacio, es decir, no son paralelas, pero no se cortan en ningún punto, sino que se cruzan. Ese caso no lo teníamos cuando hablábamos de geometría en el plano. ¿Ver la diferencia? Bien, cuando teníamos geometría en el plano, dos rectas, ¿vale?, que no llevan la misma dirección, necesariamente tienen que cortarse. ¿Por qué? Porque solo existe un plano, solo existen dos dimensiones. Bien, si esas dos rectas las coloco en el plano de la pizarra, se cortarán. En el momento que estamos hablando de R3 aparece una nueva dimensión, con lo cual lo que antes teníamos como un solo plano, ahora resulta que hay infinitos planos en R3. Es decir, que esta recta de arriba la puedo separar de la de abajo. Y lo que sucede es que no se tocan en ningún punto, ni tienen la misma dirección. Estamos hablando, pues, de dos rectas que se cruzan, que estarán en dos planos diferentes. Eso es lo que pretendo dibujar en la pizarra. Fijaros que he situado la recta R y la recta S, dibujado en negro, dos planos diferentes para que veamos que no llevan la misma dirección, pero no se cortan. Perfecto. Vamos a tratar este problema de posición relativa discutiéndolo con el concepto de rango. Recordad que hemos visto en vídeos anteriores que el rango de una serie de vectores es el número de máximo que tenemos de vectores linealmente independientes. Entonces, tenemos, cuando las dos rectas son coincidentes, resulta que U y V tienen la misma dirección. Si U y V tienen la misma dirección, quiere decir que U y V son combinación lineal uno de otro. Es decir, podemos expresar un vector en función del otro. Es decir, U y V no son linealmente independientes, sino que son linealmente dependientes. Al ser linealmente dependientes, el rango de estos dos vectores es 1. Lo mismo sucede cuando son paralelas. U y V tienen la misma dirección, es decir, que uno es combinación lineal del otro y tenemos que el rango de U y V es 1. Con lo cual, en estos dos casos que tenemos separados de se cortan y se cruzan por una doble raya, tenemos que el rango de U y V en ambos es 1. Algo que nos sucede cuando se cortan o se cruzan. En el momento que se cortan, U y V tienen direcciones diferentes. Al tener direcciones diferentes, no son linealmente dependientes, es decir, no hay uno que sea múltiplo del otro. Así que el rango de U y V en este caso es 2. Lo mismo sucede cuando se cruzan, ya que no llevan la misma dirección. Así que, mirando el rango de U y V, vale, lo que vemos que podemos separar entre estos dos casos y estos dos casos de aquí. Para ver el rango de U y V es muy sencillo. Yo recomiendo que lo que hagáis es ver si son proporcionales. ¿Cómo vemos si son proporcionales? Hagamos un pequeño recuadro aquí. Pues comprobemos, para que sean proporcionales, tenemos que tener que UX entre VX será igual a UI entre VY y será igual a UZ entre VZ. Es decir, proporcionales, mantienen la proporción entre sus coordenadas. Mirando esto ya vemos si el rango es 1 o el rango es 2 y ya vemos si son coincidentes o paralelas o si se cortan o se cruzan. Diferenciarnos entonces ahora entre que sean coincidentes y paralelas. Es decir,
Una vez hemos llegado a la conclusión que el rango de U y V es 1, es decir, mirar si son proporcionales, lo que vamos a hacer es construir el vector AB. El vector que va de un punto de la recta al otro. El que va de un punto de la recta al otro. El vector AB, por ejemplo, aquí lo vemos dibujado. Y el vector AB, no lo voy a superponer, pero iría de aquí a aquí. Es decir, que en este caso el vector AB sigue la misma dirección que V y U, con lo cual AB sigue siendo combinación lineal o de U o de V. Es decir, es combinación lineal de U y de V. Con lo cual tenemos que no aportamos una dirección nueva en el espacio y el rango de estos tres vectores sigue siendo 1. En el caso de U, V y AB, vemos que AB no tiene la misma dirección que U y que V, con lo cual tenemos dos direcciones en el espacio. Es decir, como AB, por ejemplo, y U no tienen la misma dirección, son linealmente independientes y aquí tendremos un rango 2. No puede ser 3, pues con estos dos podría eliminar uno ya que sigue la misma dirección y como máximo tendríamos rango 2. Tercer caso, se cortan. En el momento que yo construya el vector AB, ¿vale? En este caso de aquí, o el vector AB en este caso de aquí, vemos una diferencia muy clara. En el caso de arriba, en que las rectas se cortan, el vector U, el vector V y el vector AB están sobre un mismo plano. Se cortan. Imaginar estos dos rotuladores, trazo de aquí a aquí, podríamos situar esos tres vectores, por ejemplo, en el plano de la pizarra. Es decir, que tenemos tres vectores coplanarios, U, V y AB. No aportamos una tercera dimensión. Acordaros que un plano solo tiene dos dimensiones. Eso relacionado con rango, no aportamos información nueva en dirección. El rango de los tres es 2. En el momento que las dos rectas se crucen, fijaros, estamos con una tercera dimensión, ¿vale? Eso lo vimos con las dos rectas de aquí. Una tercera dimensión en el espacio. El vector AB iría de una recta a otra. Se saldría, marcaría una tercera dimensión. Es decir, que el rango de esos tres vectores sería 3, ya que al no ser esos tres vectores coplanarios, no pertenecen a un mismo plano, no van a ser linealmente dependientes, sino que independientes y tendremos rango 3.